Te voy a invitar a que pongas tu mano en tu corazón, ahí donde estás, y vamos a orar juntos. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, tenemos ya un mes en esta serie, Reino Establecido. Estamos proclamando esta promesa cumplida en nosotros. La sesión de hoy es la sesión número 4 y quiero que leas fuerte el título conmigo. Dice legalmente. Mira, te he explicado que estamos predicando acerca del reino establecido, porque nuestra realidad es que perdimos el reino. Bien, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, no fue solamente una desobediencia superficial. En verdad fue algo muy profundo. O sea, cambió nuestra naturaleza, cambió nuestra mente, cambió el ADN de los seres humanos a partir de esa falla, de esa desobediencia, y perdimos el reino, ¿sí? Perdimos esto que Dios nos había dado de gobernar a través de la fe y el amor, y el ser humano se convirtió en un ser egoísta y guiado por el miedo, ¿ok? Cuando Cristo viene, Él viene y nos muestra una vez más cómo recuperar el reino a través del amor y la fe. Pero quiero aclararte algo muy importante. Satanás se adjudicó o nos quitó el reino de manera legal, ¿sí? Le quitó el reino al hombre legalmente. No fue una situación donde Adán y Eva o el ser humano fuera solamente engañado o algo así, sino que ellos lo hicieron también voluntario. Por lo tanto, Satanás se adjudica el reino legalmente. De hecho, hay una conversación entre Satanás y Jesús en el desierto, ¿no? Cuando Satanás lleva a Jesús a una montaña muy alta y le muestra los reinos de la tierra, y Satanás usa una frase muy curiosa y le dice: todo esto es mío, le dice. O sea, imagínate, ponte a pensar eso. Jesús es el creador de todo, es el dueño legítimo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Es el dueño, el creador de todo, el dueño legítimo de todo. Y Satanás lo lleva a una montaña y le dice: todo esto es mío. Y luego le dice: todo esto me ha sido dado. Y le dice: te lo puedo dar si te postras y me adoras. Entonces, si observas la escena, Jesús no contradice al enemigo. Jesús no le dice que no o algo así, sino que acepta el hecho de que sí, es tuyo. O sea, se te fue otorgado, y fue una situación que ocurrió de manera legal, ¿sí? Porque en el reino todo ocurre bajo las mismas leyes y los mismos principios. Dios se sujeta a esas leyes y Satanás también se sujeta a esas leyes. Esto es tan importante que dentro de la conversación cristiana, y principalmente con personas que no son o que están en su crecimiento espiritual, siempre surge una pregunta como esta: ¿por qué, si Dios sabía todo lo que iba a ocurrir con Satanás y las personas, por qué no lo evitó? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo? Porque sabemos que Satanás es un ser creado, Dios lo creó, pero Dios en su omnisciencia sabía que Satanás se iba a rebelar. ¿Estás de acuerdo? O sea, no podemos decir: no, Dios sí sabía. Totalmente Dios sabía que al crear a Luzbel, en este caso, Él iba a llegar a un punto en el que Él se iba a rebelar en contra de Dios y que iba a desencadenar toda una problemática que tenemos milenios en esta situación. Pero y hay gente que ha dicho: bueno, si Dios lo sabía, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás cuando se rebeló? Porque no era legal, ¿ok? Porque era injusto. De hecho, en nuestro proceso judicial, en el proceso judicial humano, todos, aún el que lo encuentran culpable o que lo capturan en un momento de una evidencia clara, se les da derecho. Les dice: tienes derecho a un abogado, sí, tienes derecho a guardar silencio. Si has visto, todas las películas sale, ¿no? Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Tú tienes derecho a un abogado, tienes derecho a guardar silencio. Y le dice: y tienes derecho a un juicio justo, ¿sí? Entonces, Satanás también tuvo los mismos derechos. Él tuvo derecho a un juicio justo. Aunque él se rebeló y aunque él lo había hecho de una manera con maldad, él necesitaba, o era justo, que Dios
lo condenara a través de un proceso, porque Dios no solamente es justo con los seres humanos, o no solamente es justo con la gente buena, lo vamos a decir así. Dios también fue justo con el enemigo. O sea, Satanás dijo, el hombre falló, y Dios dijo, sí es cierto, es verdad. O sea, lo que él dijo, lo que él está diciendo es cierto. Y también surge otra pregunta, y es ¿por qué si Dios no destruyó al enemigo? No, ya lo dije, porque era algo ilegal, era algo injusto. Satanás también necesitaba un proceso de juicio, pero tampoco Dios destruye al enemigo de inicio, porque sería un abuso de poder, porque Dios es mucho más poderoso que el enemigo, ¿sí? Entonces hubiera sido un abuso de autoridad de parte de Dios. Ahora, el proceso de juicio llevó a Dios y al enemigo a enfrentarse bajo las mismas condiciones en el desierto. Es muy curioso verlo así, pero aunque Cristo venció al reino de las tinieblas en la cruz, realmente el veredicto final fue dado en el desierto. Cuando Satanás viene y le ofrece los reinos de la tierra, le ofrece el poderío religioso, le ofrece todo esto, y Jesús lo rechaza. Mira, mientras Adán y Eva fallaron en un jardín, Jesús fue fiel en un desierto. Mientras Adán y Eva fallaron cuando había abundancia, Jesús fue fiel en un lugar donde no había nada y donde había escasez. Pero en el desierto el enemigo y Dios se enfrentaron bajo las mismas condiciones, ¿sí? Vamos a decir así, era una batalla legal o legítima. Y ahí Jesús demuestra quién era. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención que Satanás le dice, inclínate y adórame. O sea, vamos a solucionar esto, la bronca que tenemos desde la eternidad, solucionémosla ahorita. Inclínate y adórame. Y obviamente sabemos que Jesús no lo hace así. Entonces hay un versículo en la Biblia que es muy curioso. Aparece en Juan 16:11. Dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si te fijas, esto Jesús lo dice después de vencer al enemigo en el desierto, ¿okay? Cuando Él lo hace en el desierto, es cuando Él puede decir, el enemigo ya ha sido juzgado. De hecho, Jesús después también dice, yo vi caer al enemigo del cielo como un rayo, ¿verdad? O sea, como si el enemigo fuese expulsado para siempre ya de la presencia de Dios. Ahora, todo esto nos hace entender que hay reglas en el reino espiritual, hay legalidad, hay principios, hay situaciones a las que Dios mismo se sujeta. Y te lo explico también de esta manera. ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros? Y la respuesta simple es porque era la única forma, escucha, legal de recuperar a sus hijos y de recuperar la creación. Y mira, y de igual manera la pregunta sigue, ¿por qué si Dios sabía todo lo que iba a ocurrir? ¿Por qué si Dios sabía todo lo que el enemigo iba a hacer, de que se iba a revelar, y luego los seres humanos también nos íbamos a revelar? ¿Por qué si Dios sabía todo esto, de todas maneras dijo sí al plan? Y la respuesta es, al mismo tiempo es muy impactante, pero es muy hermosa. Y es porque era la única forma de que Dios pudiera tener hijos y pudiera tener familia. Mira, Dios vio todos los escenarios futuros, y la única manera en la que Él podía tener familia, tener una familia como la tiene hoy, era muriendo en la cruz. Era la única forma. O sea, la cruz era inevitable para que todo esto ocurriera. Y a mí me gusta verlo así, porque todos los que son papás en casa no me van a dejar mentir. Nosotros no somos omniscientes, pero si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, no tuvieras a tus hijos. Mira, lo voy a explicar así. Los hijos son problemáticos, ¿sí o no? Son un dolor de cabeza, ¿sí o no? Se comen tus ahorros, tu vida, tu mente, ¿sí o no? Y te aseguro que si volvieras el tiempo, los volvieras a tener. Todo padre bueno, no, es que un padre bueno, aún sabiendo todo lo que iba a vivir, aún así dijera, yo lo voy a hacer, no importa, o sea, no importa lo que tenga que pasar, no importa, ya sé lo que va a ocurrir, pero yo los quiero, yo quiero una familia, yo los quiero a ellos. Entonces, ahora imagínate eso de Dios.
Dios en el inicio de la creación, su sueño era ser papá. Yo quiero ser papá. Y cuando vio el plan, dice, la única manera de ser papá es, y tener hijos como yo los quiero, iguales a mí, es muriendo en la cruz. Es la única, la cruz es inevitable, se van a revelar, se van a ir. Y tal vez, imagínalo así, ¿no? Jesús imaginaba otro escenario, pero todo terminaba igual. Y imaginaba otro escenario y todo terminaba igual. Y él se dio cuenta de eso. El precio para tener hijos, para tener familia, para tener una creación nueva, un reino como él siempre lo soñó, sí o sí era morir en la cruz. No había otra opción. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, también lo hace porque nosotros fallamos, pero la intención de Dios siempre fue perdonarnos porque nos ama. ¿Estás de acuerdo? Cuando tú amas a alguien, cuando tú sabes que hay una relación de por medio y todo esto, tu intención es perdonar a la persona. ¿Estás de acuerdo? Pero en este caso, Dios tenía que juzgar lo que habíamos hecho. Porque si tú, por ejemplo, llevas ante un juez a alguien que te hizo daño, alguien que robó en tu casa, lo tomas en el momento y lo llevas ante un juez, ¿verdad? Pero resulta que el juez y el delincuente son amigos. Y el juez dice, es que es mi amigo y me cae muy bien, entonces lo voy a perdonar. Yo te preguntara, ¿ese es un buen juez o un mal juez? Es un buen amigo, ¿verdad? Pero es un pésimo juez. Entonces, en este caso, cuando el ser humano falla, Dios quería perdonarnos porque somos sus hijos, somos su creación. Pero escucha, era injusto perdonarnos, porque es injusto perdonar a alguien que es culpable. Entonces, lo que Dios tuvo que hacer fue pagar el precio de nuestra culpa. ¿Sí? Eso fue lo que hizo, pagar el precio de nuestra condenación. Y ahora la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? Mira, no hay justicia en perdonar al culpable, pero cuando alguien pagó el precio por ese culpable, hay justicia en perdonar al culpable, porque alguien ya pagó. Ahora, toda esta explicación es para entender también cómo funciona el reino. Mira, Dios siempre quiere mostrar gracia, pero lo hace siempre y cuando esa gracia sea justa. Y yo quiero que lo veas. Mira, cuando una persona le hace daño a otros, cuando una persona lastima a otros, cuando una persona con intención le hace daño a otras personas, Dios quiere mostrar gracia, pero primero tiene que traer juicio. No puede Dios mostrar gracia si primero no hay un juicio que pague la situación. Y me gusta mucho la escena con Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, que era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Bueno, ese. Zaqueo conoce a Jesús. Jesús va y come a la casa de Zaqueo. Y es muy curioso que cuando Zaqueo recibe la salvación, el perdón de parte de Cristo, Zaqueo reacciona y dice, a partir de este momento, dice, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar 3 veces. Y la mitad de mis bienes, dice, se la voy a dar a los pobres. Esa es la expresión. Y entonces Jesús dice unas palabras extraordinarias, y es, en verdad la salvación ha llegado a esta casa. Porque escucha acá, tú y yo podemos recibir el perdón de Dios, pero las deudas morales y espirituales con las personas quedan presentes. Dios perdona y borra nuestros pecados, pero le sigues debiendo a Coppel. Quiero que entendamos eso. Quiero que lo entendamos, porque Dios quiere mostrar gracia. Pero si una persona tiene una carga de justicia sobre su vida, Dios tiene que ejecutar ese juicio para después mostrar gracia sobre esa persona. Entonces, ¿Dios quiere hacerlo? Sí, pero nunca lo hace si es ilegal, ¿ok? Él es fiel y justo para perdonar, pero necesitamos todos un proceso de justicia. Entonces, ¿Dios quiere mostrar misericordia? Sí, pero siempre y cuando sea legal. Ahora, en ocasiones Dios tiene que emitir un juicio, aunque ese juicio cause dolor en una persona, y lo hace por amor. Y es muy curioso porque la Biblia dice
que Dios disciplina a los que ama. Y en ocasiones, un juicio de Dios, nosotros lo vemos como, no sé, como una tortura, como una aflicción, cuando el juicio de Dios nos va a traer mucha más bendición, porque nos está limpiando nuestra vida, está quitando ese peso. Y hay tantas situaciones que nosotros no dimensionamos, ¿bien? Y obviamente, por eso la Biblia nos invita una y otra vez a arrepentirnos, por ejemplo, a perdonar a los demás, a no hablar mal de otros, a ser generosos y todo esto, porque ese es un proceso de justicia. Ahora, te lo digo porque aquí va, todo esto era introducción, ¿no? Ya está la mitad de la prédica, introducción. Te lo digo por esta situación. Dios no hace nada fuera de la legalidad del reino. No es como los políticos de hoy, que se toman de sus posiciones de poder para no cumplir la ley. No, nuestro rey no es así. Nuestro rey es un rey verdadero, que Él es el primero en modelar la ley que Él establece. O sea, Él no establece la ley y Él está por encima de la ley. No, no es cierto. Dios establece una ley y Él mismo es el ejemplo de cómo se cumple esa ley. Por eso murió en la cruz, ¿sí? Entonces, en este caso, nada puede ocurrir fuera de esa legalidad. Pero escucha, ni siquiera el enemigo puede tocar la vida de una persona a menos que esa persona abra puertas. Entonces, te lo explico porque en ocasiones, mira, la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Escucha, dice el que habita, no el que visita. A veces decimos, bueno, yo quiero estar bajo el abrigo del Altísimo, pero leo el horóscopo todos los días. Hay personas de Adulam, y no quiero balconear a nadie. No me borres de Instagram, no seas llorón. Que el domingo publican su historia aquí en Adulam, no aquí, recargando baterías. La palabra del Señor, lo que quieras. Y el lunes publican el horóscopo de la semana. ¿Sí me explico? Entonces, es como, entonces no habitas bajo la sombra del Todopoderoso. Visitas la sombra del Todopoderoso. Solamente vas, recibes algo, pero luego vuelves a la sombra de monividente, ¿verdad? O sea, y hay personas que, creo en Cristo, pero me cuelgo un amuleto. Creo en Cristo, pero acomodo mi casa con el Feng Shui. Creo en Cristo, pero me permito ver en televisión cosas que ministran el reino contrario a mi casa. Creo en Cristo, pero le permito a mis hijos escuchar música y ver cosas en internet que sé que son contrarias al reino al que yo pertenezco. Creo en Cristo, pero ¿cómo me hace falta una buena limpia? Ay, pero es que sí lo hacen. Y es muy curioso cómo en ocasiones decimos: Dios, ¿por qué a mí? Y Dios dice: mijo, si tú te lo buscaste solo. Mira, Dios muestra gracia, yo lo he visto muchas veces, y rescata personas literalmente al borde del precipicio. Pero también he visto cómo en ocasiones Dios dice: ande, mijo, cáigase, estréllese solo. Usted no entiende de otra manera. Y mira, a mí se me hace muy curioso cómo en ocasiones Dios permite ciertas situaciones o permite que nos alejemos para que nos demos cuenta que lejos de Él no hay nada bueno. A veces Dios permite en nuestra necedad que nos alejemos para que nos demos cuenta que solo en Él está lo que queremos. Y mira, y me gusta que Dios no es inseguro. Me encanta eso de mi Dios. O sea, no es un Dios rogón migajero, pues, ¿sí me explico? Ándale, no te vayas, yo te necesito, es que yo te... No, Dios dice: ¿te quieres ir? Ande, váyase. La puerta está muy grande. Se lo dijo a Pedro. O sea que don Pedro, ¿verdad? O sea, y le dice: Pedro, tú también te puedes ir, mijo. O sea, fíjate, Pedro se acerca con Jesús y le dice: Jesús, estás predicando muy fuerte. No, Jesús, la gente se está yendo porque estás predicando muy fuerte. Y Jesús voltea y le dice: Pedro, tú también te puedes ir, papá. ¿Te quieres ir? Tú también te puedes ir. Y Pedro dice: no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Chiquito, Entonces, yo lo que quiero hacer con esta prédica
es llevarte a entender que la santidad no es solamente cuando nosotros buscamos la justicia, sino santidad también es purificarnos de lo que no pertenece al reino que nosotros queremos que se establezca. Y en ocasiones se nos hace fácil una mala conversación, se nos hace fácil un chisme, se nos hace fácil la envidia. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen el corazón. Imagínate, una mala conversación puede corromper el corazón y damos oído a ese tipo de cosas y después son palabras que dan vuelta en nuestra vida y en nuestro corazón y que no nos podemos deshacer de ellas. Y obviamente, mira, el enemigo, te lo voy a decir así, él quiere destruirte. Y está haciendo todo lo posible para destruirte. Y te engaña. Y él usa un nuevo trabajo, un nuevo novio, una nueva forma de vivir, una nueva aplicación, una nueva serie, lo que sea. Él va a usar algo para destruirte, alejarte del propósito de Dios. Eso es lo único que él quiere. La Biblia dice que él anda como león rugiente. No es un león, se hace el león, ¿verdad? Pero anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él no anda con juegos, él no anda con juegos. Entonces, cuando tú y yo nos mantenemos bajo la sombra del Todopoderoso, cerramos toda puerta al enemigo. En ocasiones él está esperando una sola oportunidad. Es un espacio para que él pueda hacer daño a nuestra vida. Entonces, él tampoco hace nada fuera de la legalidad. Él no puede hacer lo que quiere, ¿sí? Él no puede hacer eso. La Biblia dice que hay un escudo alrededor de nosotros, pero nuestra tarea es mantenernos dentro de esa cobertura. Ahora, quiero recordarte algo, que esto sí es el corazón de la sesión de hoy. ¿Estás convencido de que fuiste adoptado como hijo? Sí, fuimos adoptados. Pero quiero decirte algo, fuiste adoptado como hijo, pero fuiste llamado a ser soldado. Lo voy a volver a decir. Fuiste adoptado como hijo, pero fuiste llamado a ser soldado. Porque en la tierra, en lo que tú y yo estamos viviendo en esta temporada, en este tiempo, estamos en medio de dos reinos. O sea, Cristo ya ganó, Cristo triunfó en la cruz, exhibió a los principados y a las potestades, Cristo está reinando, pero tú y yo estamos en una etapa que la Biblia le llama así: siéntate a mi diestra, escucha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. O sea, nosotros estamos en un periodo de, di conmigo, hasta que. Esa es nuestra, hasta que los enemigos de Dios sean puestos bajo sus pies. Y en ese proceso, tú y yo vivimos en una guerra espiritual. Tú y yo vivimos en una guerra constante. Mira, si tú y yo no somos valientes para entrar a esta batalla, solamente vamos a ser víctimas de la guerra, porque no podemos huir de ella. Tú y yo no podemos decir, no, yo no quiero ser parte, yo no soy juez ni parte, yo no quiero involucrarme en esta guerra. Mira, todos estamos involucrados en la guerra. Satanás quiere la mente de las personas, Satanás quiere el corazón de las personas, Satanás quiere destruir a las personas, y esto está en todo el mundo. Ahora, tú y yo necesitamos, ¿qué? Saber que somos hijos, pero saber que fuimos llamados a ser soldados. Y voy a usar un verso el día de hoy para expresarte este llamado que Dios nos hace. Aparece en 2 de Timoteo capítulo 2. Dice: fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Soporta penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó, y también el que lucha no es coronado, sino lucha legalmente. Entonces, voy a usar este verso para explicarte de qué se trata el que tú y yo fuimos llamados a ser soldados. Bien, espero en este punto de tu vida cristiana estés convencido de que eres el hijo amado de Dios. Bien, soy el yo solo sé. Sí, es nuestra frase icónica: yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama. Bien, hoy vengo a decirte que está bien, eres hijo, pero fuiste llamado a ser soldado. No podemos, en esta temporada, no podemos ser ajenos a la guerra en la que estamos inmersos. Tú como papá o como mamá no puedes ser ajeno a la guerra que se está librando por el alma de tus hijos. Tú no podemos ser ajenos a la batalla
que se está librando por el corazón de tus vecinos, la mente de tus compañeros de trabajo, la eternidad de tu familia. Estamos en medio de una batalla y te voy a enseñar cómo lucharla. Bien, lo voy a desarrollar en 5 puntos. Estos son los... no, ¿verdad? Me proyecté con todos los que se rieron, treintones y cuarentones y cincuentones. Los demás ni saben. Ya pues. Número 1 dice: fortalécete en su gracia. Mira, yo he sentido en esta última temporada que el enemigo subió su nivel de ataque. No sé si lo has sentido tú, pero el enemigo está atacando más fuerte en esta temporada. Por eso te sientes más cansado, más triste, más deprimido, más ansioso. El enemigo subió su nivel de ataque. Y espero lo estés viendo y no seas ajeno a lo que está ocurriendo. Y mira, esto subió en todos los sentidos. Subió su nivel de ataque en las redes sociales, en televisión, en plataformas, en todos lados. Su nivel de ataque empezó a subir. Pero también he visto algo: el nivel de la gracia de Dios también subió. O sea, por ejemplo, ahora yo me veo así. Es una situación que estoy viviendo y espero te puedas sentir un poco identificado conmigo. Me he sentido más atacado emocional y mentalmente que antes, pero al mismo tiempo siento la presencia de Dios más fuerte en mi vida. Más fuerte, escucha, más intensa y más continua. O sea, Dios me visita donde a Él le da la gana, ¿verdad? Así es Él. A veces me tengo que orillar en la calle, o tengo que bajarme del aparato en el que estoy haciendo ejercicio porque a Él se le antojó visitarme ahí. Pero en la última temporada Él ha sido como muy recurrente. Me duermo en la presencia de Dios, me levanto y Él está ahí. He sentido, como el salmista lo dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, en alma mía. Es una visitación de Dios que también subió de nivel. O sea, el ataque subió, lo estoy sintiendo y es muy fuerte. Pero también la gracia de Dios la he sentido más fuerte. Y te voy a leer un verso para explicártelo mejor. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escucha, hay algo hermoso aquí. Dice: nadie las arrebatará de mi mano, porque están intentando arrebatarnos de su mano. Lo están intentando, o sea, el enemigo está intentando hacerlo. Y Jesús dice: si tú escuchas mi voz y me sigues, nadie te va a arrebatar de mi mano. O sea, lo que Él está diciendo es: mantente en mi mano. Y es lo que yo intentaba decirte hace 2 semanas: no te rindas. Sé que los pensamientos han atravesado tu mente. Yo no nací para esto, yo no nací para amar, nadie nació... no, esa es otra. Yo no nací para el reino, no puedo superar esta conducta. El pastor predica de santidad y cada vez me siento peor. Y lo que yo te decía es: mantente caminando. Sé que estamos cansados, sé que es agotador, la batalla es agotadora, pero no desistas. O sea, solo mantente. Estamos en la mano de Dios. Eso es oír su voz. Eso es permanecer en Él. Mira, te voy a leer otro verso. Dice 1 de Pedro 5, porque creo que esta es la forma en la que tú y yo nos fortalecemos en Dios. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Ahora, recuerda, yo te he enseñado: pregúntale a la Biblia, siempre. Aquí deberíamos de preguntar: Pedro, ¿y cómo uno se humilla debajo de la mano de Dios? O sea, ¿cómo puedo habitar bajo las alas del Todopoderoso? Ahí dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe. ¿Te fijas? La batalla sigue siendo la misma combinación. ¿Cuál es? Fe y santidad. No quiero que lo olvides. Es fe y santidad. Las dos cosas juntas son una bomba letal en contra del enemigo. Cuando tú vives en fe y santidad, el enemigo huye y Dios hace milagros. O sea, nuestro trabajo en esta batalla, ¿cuál es? Fe
y santidad. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Él los va a exaltar a su tiempo. Humíllense echando toda su ansiedad sobre Él. Y me encanta, oigan, que no le pone medida, ¿verdad? Imagínate dijera, si tienes poquita ansiedad, tráela. Si es mucha, quédatela tú solo. Qué bueno que dice toda tu ansiedad, ¿verdad? Porque creo que si la Biblia lo explica hace casi 2000 años, es porque es la lucha de la humanidad por los siglos. Sí, es la lucha humana, la ansiedad, la preocupación. ¿Y cómo nos humillamos? ¿Cómo volvemos a la cobertura del Todopoderoso? Echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mira, en mis estudios de estos días, para esta serie, descubrí algo, oigan. Descubrí que Satanás y los demonios no tienen paciencia. O sea, no saben esperar, pues, ¿sí? Por eso, cuando una persona vive en esta paz y en esta tranquilidad, porque confía en Dios, el enemigo no puede en contra de eso. Porque el estilo de vida de Satanás y los demonios es un estilo de vida ansioso, ¿ok? Mira, nosotros ahora decimos, soy multitask. No, eres un ansioso de lo peor, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Pero si te fijas, el mundo entero está sumido en ese ritmo, ¿sí o no? Todo es rápido, todo tiene que ocurrir rápido. Tienes que hacer muchas cosas, tienes que ser productivo. Estudia cuando otros duermen, ¿verdad? Y luego levántate a las 3 de la mañana, vuela del sol y regresa. Haz 14,000 sentadillas, 15,000 abdominales. Y si no lo haces, estás desperdiciando tu vida. Y hay gente que cree eso, ¿sí? Ahora, mira, te lo decía ahorita, el enemigo subió su nivel de ataque y yo he sentido cómo muchas personas están perdiendo sus fuerzas. O sea, se sienten agotadas. Pero la Biblia dice esto, escucha, ¿estás acá? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Escuchaste eso? ¿Los que qué? Los que esperan. Mira, cuando yo leía la Biblia de adolescente y que veía a Moisés frente al mar rojo, ¿no? Y que Dios le decía, Moisés, quédate quieto, yo los voy a salvar. Yo decía, ay, qué fácil. Quédate quieto, yo los voy a salvar. Oigan, ahora que tengo 40, me he dado cuenta, es lo más difícil de la vida estar quieto. Es lo más difícil de la vida decir, voy a esperar en el Señor. Él tiene su tiempo, Él tiene su forma, su plan es perfecto. Yo voy a vivir en fe y santidad y voy a esperar que Dios lo haga cuando quiera. Y cuando tú esperas en el Señor, recuperas tus fuerzas. Pero qué curioso es que cuando entramos en la dinámica acelerada del enemigo y del mundo, pierdes las fuerzas. Mira, yo he ido muchas veces al Señor con una urgencia. Señor, tengo una situación, como la hermanita, ¿no? Dios, dame paciencia. Pero ya, o sea, yo muchas veces voy a la presencia de Dios con una urgencia. ¿Te ha pasado? Y vas así con una urgencia. Y yo siento lo mismo siempre de Dios. Espero te sientas, bueno, nos consolemos juntos, ¿verdad? Dios me dice, pues es tu urgencia, no la mía. Me he dado cuenta de algo, oigan. El reino de Dios no se caracteriza por la velocidad. Se caracteriza por la fuerza. El enemigo es veloz. ¿Sabes por qué? Porque no tiene fuerza. Pero Dios es paciente porque tiene mucha fuerza. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, si tú lees los evangelios, Jesús nunca se aceleró. Si yo hubiera sido su discípulo, le hubiera dicho, Jesús, vamos, mente de tiburón, compa. Vamos a conseguirte el caballo más rápido de Jerusalén. Vamos a recorrer toda Judea, Samaria y todo para que todo el mundo te conozca. Y cuando Jesús pidió un animalito para montarlo, dijo, tráigame un burrito. Y un burrito lento o sea, un pollino, dice la Biblia, porque era un burro joven que nunca había sido montado, o sea, lento. Jesús entra lento. Yo soy don desesperado, 5,000, o sea. Y Jesús cumplió su ministerio en tiempo y forma, cientos de profecías del Antiguo Testamento, con paciencia, tranquilo, confiando en los tiempos de Dios. Pero nosotros ahora estamos inmersos en un sistema del mundo, en un sistema caído donde todo es acelerado. Mira,
tu mente está dando vueltas a 1000 por hora. Tú estás haciendo 1000 tareas y te sientes bien diciendo, soy muy productivo. No. Te lo voy a volver a decir. Los que esperan en el Señor recuperan sus fuerzas. Cuando tú esperas, escucha, el enemigo huye porque él no puede, se desespera y se va. Y cuando tú esperas en el Señor, recuperas las fuerzas y Dios hace milagros a tu favor. Número 2 dice, soporta penalidades. Mira, me encanta, porque no puedes ser soldado si eres un llorón. Ay, no me voy a cambiar de iglesia porque ahí en Adulán, y lo dicen mal, lo dicen con N. Un zape te voy a dar. Ahí en Adulán les falta amor. Llevas 20 iglesias ya. Ningún pastor te acomoda. En todas las iglesias alguien te ofende. Deja de llorarle tanto. La única forma en la que vas a ser perfeccionado es por tus hermanos. Y te tengo una noticia. Tú estás perfeccionando a alguien. Sí, es que nos encanta decir, ay, es que yo no. Tú también eres el desafío de amor para alguien. Todos somos el desafío de amor para una persona. Y mira, cuando Pablo le dice a Timoteo, soporta penalidades, lo que le está diciendo es precisamente eso. Necesitas ser fuerte. En esta batalla necesitas ser fuerte. Mira, la generación de cristal se metió en la iglesia. Allá no les puedes decir nada, todo es ofensivo, todo es contra ellos son las víctimas y todo. Y vienes a la iglesia y te das cuenta que ese espíritu diabólico se metió acá también. No puedes hablar de santidad, no puedes hablar de juicio, no puedes hablar de cosas fuertes que son bíblicas porque es ofensivo. Y mira, te lo voy a leer. ¿Quieres el reino? A ver, ¿quieres el reino? Te lo voy a leer porque cuando descubrí este verso en estos días, oigan, qué impresionante, porque yo lo había leído en otras versiones, pero esta versión que te voy a leer hoy es impresionante. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se entra por la fuerza y los valientes logran aferrarse a él. Escucha esto, la salvación es por gracia y es por fe. ¿Estamos de acuerdo? Claro, al reino se entra por la fuerza. O sea, tú puedes ser salvo por fe gratuitamente, pero al reino solamente se entra por fuerza. Ahora, ¿cómo vamos a entrar al reino por fuerza si nos sentimos débiles todo el tiempo? ¿Cómo vamos a poder entrar al reino y ser valientes para aferrarnos a él si nos sentimos cansados todo el tiempo? Vuelvo a lo mismo, fe y santidad. Es lo mismo, fe y santidad. Y te lo digo porque, fíjate, hace algunos días, ya ven que nosotros hacemos una oración de salvación todos los domingos, ¿verdad? Y mira, es totalmente efectiva y real, que la salvación es un regalo. El reino no es un regalo, ¿ok? No, el reino se acercó. El reino es una recompensa. ¿Estás acá? Quiero que lo entendamos. La salvación es un regalo. El reino es una recompensa para los que luchan. Y alguien me dijo, pastor, así como tenemos una oración de salvación, pues escríbete una para el reino. Concha, le dije. Bueno, escríbete una oración que digamos, y escucha, y que el reino se establezca. Y yo le dije, no, mi hijo, estás bien perdido. Perdido, o sea, hay que aclararlo porque así no funciona. Te lo voy a recordar. La salvación es por fe, por gracia. Al reino se entra por la fuerza y con valentía. No hay otra manera. Solo los valientes se aferran a él. Solo los fuertes entran al reino. Esta es una batalla. Requiere personas valientes, hombres y mujeres valientes. Número 3 dice, no te enredes en los negocios de la vida. Mira, esto no significa que dejes de trabajar o que dejes de estudiar o nada de eso. Pero sí significa, sí, porque, no, sí significa que aunque lo sigas haciendo, ahora lo hagas a través de la cultura del reino. Que sigas trabajando, estudiando, siendo ama de casa, lo que sea a lo que te dediques, pero que ahora lo hagas
con gozo, paz y justicia. De eso se trata. Porque tristemente, ahorita te decía, vivimos inmersos en un mundo veloz, ¿no? Todo es apresurado, pero también todo es ego, ¿sí? Todo es envidia, todo es competencia, todo es estorbarle al otro. Si a mí me va bien pisoteando a los demás, todo bien. Y creo que eso es cuando la Biblia dice: no te enredes en los negocios de la vida. Y te voy a leer un verso, dice 1 Juan 2:16: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, creo que es muy clara la Biblia en este sentido. Necesitamos cuidarnos de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, de los placeres momentáneos. Un guerrero, un soldado, vive su vida civil y no deja de ser soldado. Sabemos la responsabilidad que tenemos. Penúltimo punto, dice: lucha legítimamente o legalmente. Este es un punto importante, porque es aquí donde explico un poco mejor cómo es la batalla espiritual, ¿ok? Efesios 6:12 dice así: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es aquí donde empieza la lucha legítima. Mira, la lucha no es con las personas. La lucha no es con quien te lastimó, no es con tus padres, no es con tu esposo. Es que mi mamá tenía razón, no era. No es con tu esposo. La lucha no es con tu esposa. La lucha no es con tus hijos. La lucha no es con tu jefe. La lucha no es con tus compañeros de trabajo. La lucha real es espiritual. Y no es esta lucha rara, ¿no?, de algunos cristianos que ven demonios en todos lados y reprenden, y ya te vi, estás detrás del escritorio. Y ahora los cristianos, oigan, agarraron una nueva modita de aprenderse los nombres de los demonios para reprenderlos. Y yo le dije: ten mucho cuidado con eso, le dije, porque la batalla no tiene que ver con esa batalla. La batalla siempre ha sido mental. Ellos, aunque operan en los aires, ellos batallan, o la guerra es en la mente. Te lo voy a leer también. Dice 2 Corintios capítulo 10, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Porque las armas de nuestro ejército no son físicas, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta? Somos humanos, pero no luchamos como los humanos. Nuestra batalla es mental, nuestra batalla es interna, nuestra batalla es espiritual. Y si le pones atención al pasaje, pareciera que se nos están dando instrucciones de guerra, porque se usan tres palabras: se usa destruir, derribar y cautivar. ¿Sí o no? Esas palabras son de guerra. Tú tienes que destruir fortalezas, derribar argumentos, tienes que llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Y es ahí donde está nuestra batalla de todos los días. Tú y yo estamos guerreando en contra de la mentira, de la cultura contraria al reino de Dios, de todo lo que nos enseñaron de pequeños, de todas las mentiras que papá y mamá nos dijeron, del rechazo que vivimos, de toda esta situación que fuimos acumulando. Porque la mente que tú y yo tenemos es una mente que heredamos de nuestros antepasados. Tu mente no es tuya, tú la heredaste, tú aprendiste a vivir. Tú y yo aprendimos como formas y maneras, es un personaje. Y ahora lo que tú y yo estamos haciendo es descubriendo las situaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Y mira, no hay negociación aquí. No es de que pensamiento de mentira, quisieras irte. No, oigan, esto es derribar, destruir, llevar cautivo. Es una autoridad en la que tienes que levantarte todos los días para vencer la batalla. Y creo que todos nuestros días deben estar bien cimentados en que sigue siendo una batalla. Y hasta que Cristo regrese, la batalla va a tener punto final. Pero te lo digo porque creo que todos en algún momento hemos esperado
o anhelado como temporadas donde todo esté tranquilo? ¿Alguna vez has soñado algo así? ¿Cómo quisiera un mesecito, Señor? ¿Verdad? ¿Lo has dicho alguna vez? Que no pase nada, que es que yo también lo he orado, le he dicho, Señor, malicia la ley, o sea, unos días, ¿verdad? Pero la situación aquí es entender lo siguiente: si tú y yo somos valientes para luchar esta batalla, lo único que nos espera es la victoria. En muchas batallas, mira, no sabemos lo que va a pasar. En esta batalla sí, porque nuestro rey ya conquistó lo que nosotros solamente tomamos por herencia. Pero no hay victoria sin luchar. El último de todos dice: vive para agradar al que te llamó. Y te lo reitero, ¿cuáles son las dos maneras de vivir agradando a Dios? Fe y santidad. Lo hemos leído por meses. Fe y santidad. Dios te ama, pero nuestra respuesta en amor a Él tiene que ir a través de esto: fe y santidad. Y yo creo, familia, que eso es lo que todos buscamos, porque estamos en una batalla. ¿Bien? Sí. ¿Quieres hacer huir al enemigo? Sí. ¿Quieres ser bendecido? Sí. Pero quiero regresarte a la inspiración original. Todo esto lo hacemos porque queremos agradar a nuestro Dios, porque queremos conocerlo más, porque queremos amarlo más, porque queremos, como te lo explicaba ahorita, Dios, quiero acostarme a dormir en tu presencia y levantarme y saber que sigues ahí, caminar contigo, sentir tu presencia a cada paso, tener esta relación tan dinámica donde tú y yo podamos ser unidos, juntos, íntimos en todo lugar. Y mira, te voy a leer el último verso. La banda puede pasar, por favor, porque dentro de toda esta batalla, dentro de todo lo que vivimos, en ocasiones creemos que podemos batallar o tener la guerra, y tenemos dudas. Yo creo que todos dudamos de las cosas que pueden llegar a pasar, pero quiero afirmarte que solamente hay victoria en Cristo Jesús, o sea, pero no sin luchar. Bien, te voy a leer este salmo porque sentí recordarte quién es el que está de nuestro lado. El Salmo 121 dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, ni se adormecerá el que te guarda. El Señor es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos, aplaude fuerte, familia, vamos.